¿Sabías que hubo una niña que durmió durante 32 años? ¿O que existe una isla en Italia donde todos sus dueños terminan muertos o arruinados? En los rincones más oscuros de la historia, hay hechos tan extraños que parecen sacados de una película, pero ocurrieron de verdad. Hoy vamos a recorrer 7 historias que desafían todo lo que creemos saber. Desde un niño salvaje que no conocía el lenguaje, hasta un hombre que decía convertirse en lobo para matar. También veremos cómo en la Edad Media el castigo no terminaba con la muerte, y cómo una estructura futurista ardió en segundos en medio de una feria mundial. Algunas de estas historias siguen sin explicación. Otras nos enfrentan con las creencias, los miedos y hasta la ciencia. Así que ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar te va a dejar con la boca abierta. Y si quieres seguir descubriendo misterios que parecen imposibles, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. 7 hechos increíbles y misteriosos de la historia que te van a dejar sorprendido. Número 1. La niña que durmió 32 años. En el tranquilo pueblo de Turville, Inglaterra, una niña de 11 años llamada Ellen Sadler comenzó a experimentar intensos dolores de cabeza. Era el año 1871. Poco después, cayó en un sueño profundo y simplemente no volvió a despertar. Lo más extraño es que no murió. Su cuerpo seguía con vida, pero sin responder. Su madre la cuidó durante años, dándole líquidos con una cuchara. Ellen no hablaba, no se movía, pero respiraba. La historia se hizo famosa y atrajo a cientos de personas que viajaban solo para ver a la niña dormida. Los periódicos hablaban de ella como un misterio médico. Pasaron más de 3 décadas así, hasta que, de manera repentina, Ellen abrió los ojos después de la muerte de su madre. Dijo que no recordaba nada, solo que había dormido mucho. Hasta hoy, los médicos no tienen una explicación clara. ¿Fue una condición neurológica extraordinaria? ¿O todo fue un elaborado engaño de la época? El caso de Ellen Sadler sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes del siglo XIX. Número 2. La isla maldita de Gayola. A lo largo del siglo XX, esta tranquila isla llamada Gayola se convirtió en escenario de una serie de eventos inexplicables. Quienes intentaron convertirla en su hogar o refugio de descanso terminaron enfrentando destinos desafortunados. Uno de sus propietarios, el adinerado alemán Hans Braun, fue hallado sin vida en extrañas circunstancias. Poco tiempo después, su esposa murió ahogada en las aguas que rodean la isla. Más adelante, otro dueño, el empresario suizo Maurice Yves Sandoz, terminó en un hospital psiquiátrico, donde acabó con su propia vida. Y así, con el paso del tiempo, la lista de tragedias siguió creciendo. Muertes súbitas, accidentes inexplicables, colapsos financieros. Hoy Gayola se encuentra casi deshabitada. Su historia ha alimentado leyendas y supersticiones. Para muchos, no se trata solo de coincidencias, sino de una maldición que pesa sobre la isla. Número 3. El niño que creció sin humanidad. A finales del siglo XVIII, en los bosques de Aveyron, Francia, unos campesinos encontraron a un niño que vivía completamente aislado. Estaba desnudo, se alimentaba de frutas silvestres y no emitía palabras. Se movía con instintos más cercanos a los de un animal que a los de un ser humano. Pronto lo llamaron el niño salvaje y, más tarde, le dieron el nombre de Víctor. Un médico, Jean Itard, se propuso un reto ambicioso: enseñarle a hablar, a reconocer emociones y a integrarse a la sociedad. Durante años trabajó intensamente con él. Víctor logró pequeños progresos, como entender órdenes simples y expresar afecto, pero nunca pudo desarrollar un lenguaje ni adaptarse del todo al mundo que lo rodeaba. Su historia planteó una gran pregunta para la ciencia. ¿Qué nos hace humanos? ¿Es la naturaleza o el entorno? Hasta este día, el caso de Víctor sigue siendo materia de estudio en psicología, educación y neurociencia. Número 4. Castigar incluso después de la muerte. Durante la Edad Media en Europa,
La vida no pertenecía al individuo, sino a Dios. Así lo enseñaba la Iglesia, que consideraba el suicidio como uno de los pecados más graves que se podían cometer. Pero la condena no terminaba con la muerte. Aquellos que se quitaban la vida eran tratados con desprecio, incluso después de fallecer. No se les permitía ser enterrados en cementerios consagrados. En su lugar, eran sepultados en caminos, en las afueras de los pueblos, e incluso algunos eran enterrados boca abajo como castigo simbólico. Además, sus familias eran despojadas de todas sus propiedades, que pasaban a manos del rey o del Estado. Se creía que estas almas estaban condenadas al infierno por rechazar el don divino de la vida. Más allá del castigo espiritual, estas medidas servían como una poderosa herramienta de control social. El mensaje era claro: atreverse a romper las reglas divinas tenía consecuencias, incluso después de la muerte. Número 5. El lobo de Badberg. Retrocedamos ahora hasta finales del siglo XV, en el pequeño pueblo alemán de Badberg. Por aquellos días, una serie de crímenes horrendos mantenía a los habitantes aterrados. Mujeres y niños eran encontrados brutalmente asesinados. Las leyendas comenzaron a circular, y en el miedo colectivo nació un rumor. Un hombre se transformaba en lobo por las noches para matar. La paranoia se enfocó en un campesino llamado Peter Stubbe. Acusado de ser el causante de las muertes, fue arrestado y brutalmente interrogado. Bajo tortura, confesó crímenes espantosos. Dijo haber asesinado a 13 personas, incluso a su propio hijo. Afirmó que poseía un cinturón mágico que lo convertía en lobo y que había practicado el canibalismo durante más de 2 décadas. En 1589, Peter fue ejecutado con extrema crueldad, pero con el paso del tiempo, muchos empezaron a cuestionar la historia. ¿Era realmente un monstruo o solo una víctima más de una era gobernada por el miedo, la superstición y la ignorancia? En aquellos años, las brujas, los demonios y los hombres lobo no eran mitos, eran amenazas reales en la mente de las personas. Número 6. El bebé convertido en piedra. En 1948, una mujer china llamada Huang Yijun quedó embarazada, pero algo salió mal. El feto se desarrolló fuera del útero, una condición médica muy rara y peligrosa. Sin acceso a cirugía por falta de recursos, el cuerpo de Huang no expulsó al feto. Lo conservó dentro. Con el paso de los años, su organismo reaccionó de forma sorprendente. Para protegerse de una posible infección, encapsuló el cuerpo del feto con capas de calcio. Con el tiempo se convirtió en un litopedion, o lo que se conoce como bebé de piedra. Décadas después, en 2009, Juan comenzó a sentir molestias. Al hacerle un escáner, los médicos quedaron impactados. Dentro de su abdomen encontraron el feto calcificado, como si se tratara de un fósil humano. Fue intervenida quirúrgicamente y se convirtió en uno de los casos más largos registrados en la historia médica de un litopedion, 61 años con un feto petrificado en su cuerpo. Número 7. El incendio de la cúpula futurista. En 1967, Canadá se preparaba para mostrar al mundo una visión del futuro. En una isla de Montreal se alzó una impresionante cúpula geodésica, una esfera gigante de metal y plástico translúcido diseñada por Buckminster Fuller. La llamaron la Biosfera de Montreal y fue uno de los grandes símbolos de la Expo 67, una feria internacional dedicada al progreso, la ciencia y la sostenibilidad. Durante años esta estructura representó el ingenio humano y la armonía con el medio ambiente. Pero en 1976, un accidente cambió su historia. Una chispa durante trabajos de soldadura desató un incendio devastador. En minutos, el fuego consumió la cubierta plástica. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, pero el daño fue significativo. La biosfera permaneció cerrada durante años, hasta que en 1990 resurgió, transformada en el Museo del Medio Ambiente. Hoy, el esqueleto metálico de aquella visión futurista sigue en pie, convertido en un ícono de conciencia ecológica. ¿Cuál de estas historias te pareció la más increíble o escalofriante? Déjalo en los comentarios. No te olvides de darle like al video, compartirlo
y suscribirte para más historias sorprendentes. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.